nuestro autor promete una sexta entrega, que sería el final de esta gran saga. Así que bueno, damos también inicio a esta jornada con una primera ponencia, una invitada que tiene nuestro querido autor, que es Diana Espíritu Santo. Ella es antropóloga de nacionalidad portuguesa, actualmente profesora de Antropología Social en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Completó su licenciatura y maestría en la London School of Economics y su doctorado en 2009 en University College London. Y fue investigadora postdoctoral en el Centro de Investigación en Antropología CRIA de la nueva Universidad de Lisboa entre el año... Muy extraño. Lleva un casco hecho de un vidrio opaco que además tiene una especie de víscera cuya estructura llega hasta su pecho. Por supuesto, el capataz nunca ha visto algo igual. El humanoide, creo que ya podemos llamarlo así, atendiéndonos a la tradición teológica, viste un traje gris y unas botas, según Berrudy. Porta algo que podría ser una pistola o una barra metálica. Cerca de él, el humanoide, hay un rarísimo ingenio, una especie de domo que flota a 1 metro del suelo. Es, qué duda cabe, un platillo volante. Sobre el mismo, una cúpula dotada de alas o cuchillas que giran. De pronto sucede algo inusual. ¿Qué digo? Como si un platillo submarciano fuese algo rutinario. El humanoide no se sube al aparato, sino que se desvanece. Katay no le ha quitado el ojo, pero el ocupante se desmaterializa con todo y botas. Y en ese momento se escucha un silbido fuerte, al punto que opaca el ruido hecho por los excavadores. El platillo comienza a elevarse y también se desvanece gradualmente en algo así como una bruma azul. Katay sabe que ha atestiguado un prodigio. Un dato muy importante. Desde que empiece el incidente, el testigo ha querido huir, pero no ha podido hacerlo, pues se ha visto afectado por parálisis, que solo se acaba con la desaparición de la nave. Y otra cosa inusual, considerando incluso que se trata de una vivencia extrema de lo insólito, los 7 obreros a su cargo también sufrieron la parálisis. Berrudy comenta que el dossier casi no ofrece otro caso de parálisis momentánea y colectiva. Katay, que ha salido del trance, les pregunta gritando a los obreros si han visto alguna cosa. Estos le responden que sí, que han visto un surco volante. Esta cita me acuerda de lo que una vez mencionó César Parra, un amigo e interlocutor, que la ufología merece y debe ser estudiada por antropólogos, cientistas sociales, no por físicos o astrónomos u otra gente de las ciencias naturales. Es de cierta forma a lo que se ha aprendido Sergio Sánchez en las páginas de este 5º tomo de su Érase una vez en Orlando, la pluralidad antropológica de los mundos. La cuestión principal de la antropología, por lo menos en lo que concierne a la religión y las experiencias alteradas de conciencia, es la alteridad, la diferencia absoluta. En este tomo, Sánchez se aventura en una exploración histórica, antropológica, sociológica, de cómo ha sido tomada esta alteridad por los varios campos de ufología francesa más reciente. Nos dice, cito, mi afección por la antropología y la sociología de las religiones se conectaba a cada paso con algunos de los problemas esenciales que los escenarios ufológicos nos venían proponiendo. Final de cita. ¿Qué más existe tan altero como los ovnis o extraterrestres o estos marcianos que se han visto desde el inicio de la consideración pública del UFO? Sánchez empieza con una consideración del texto del conocido antropólogo cognitivista Dan Sperber, donde él intenta explicar, salvar a un viejo interlocutor filaté de la irracionalidad cuando éste le cuenta que ha visto un dragón. Aquí vienen varios aspectos que les voy a revelar del libro, así que spoiler alert. Es un dilema clásico en la antropología. ¿Qué hacer con las narrativas extraordinarias e improbables de nuestros interlocutores? Sperber lo resuelve con un apelo a las propiedades de la mente humana, su facilidad en crear representaciones, solo algunas de las cuales son fieles a la realidad. Pero esto, como dice Vassos Anguirou, un sociólogo griego, es un intento etnocéntrico de redimir al otro, de salvarlo, por así decir.
de su cultura atávica, retrógrada. Esto, por supuesto, de un lugar de superioridad, ¿no? Eso es lo que nosotros muchas veces nos vemos deparados en la antropología. No es la forma de hacer antropología, por así decirlo. Sánchez también se encuentra defendiendo... ¿Cambió el sonido? ¿Sí? ¿No se escucha bien? ¿Ya? ¿Pero también se escucha como interferencia? ¿No? Un poco. Ya. Entonces, no es la forma de hacer antropología desde este punto alto hacia el bajo, ¿no? Del punto de arrogancia. Y Sánchez también se encuentra defendiendo de que no se pueden reducir las experiencias insólitas, a veces absurdas, a representaciones mentales. Porque eso en el fondo es decir que no existe algo, ¿no? Que solo existe como propiedad del cerebro. Eso es hacerles un gran deservicio. Lo que nos dice Sánchez es que, como buenos antropólogos, tenemos que entender que las realidades son hechas por los marcos y las estructuras que sostienen el discurso, incluso las percepciones de estas mismas realidades. En efecto, para algunos antropólogos postmodernos, como yo, no importa realmente la facticidad de un hecho sensacional o extraño singular. El hecho de que una persona lo ha pasado o lo ha experimentado, eso quiere decir que ya existe de alguna forma, ¿no? Esa realidad de alguna forma es creada, no es dada, ¿no? Por lo tanto, lo que importa es que la mancha de la foto de Diebourg, que es una foto que analiza Sánchez, que también puede ser un insecto o un papel pegado, desencadena los mecanismos de ufologización que lleva a la consideración de lo que a lo mejor es un ovni. Entonces hay un ámbito que existe para reconocer ovnis, sin el cual no hay posibilidad de existencia social, digamos, ¿no? Lo cierto es que la existencia ontológica de los ovnis es algo casi inefable para todos. Lo que hace Sergio Sánchez es, por lo tanto, de la misma esencia de la antropología que hago yo: trazar la existencia del objeto, sea fantasía o no, no me interesa, en los imaginarios de una comunidad y en las formas en que es normalizado, cuestionado, tecnologizado, obviamente de su análisis histórico incansable. El objeto no identificado es el objeto más perfecto para entender esta dinámica de legitimización y discurso. Es el significado flotante ipso facto. Entonces, las masas luminosas oscuras en las fotografías y la percepción de los testigos franceses, expuestos por Sánchez, son las mismas que proliferan en los cielos chilenos o en cualquier parte del mundo, como muchos fuimos acá testigados. Sánchez reconoce que la antropología le da más instrumentos que solo entender la credibilidad de sus testigos, que es una tarea para la ufología clásica, de tuercas y tornillos, ¿no? La ufología nos da los instrumentos, la antropología nos da los instrumentos conceptuales para medir lo extraño, la rareza en relación con la realidad nuestra, con las suposiciones que quizás nos toca repensar en este encuentro con la alteridad. Nos da un punto de sutileza conceptual, de posibilidad de transformación. Sánchez da a entender que tomar en serio los relatos absurdos en la ufología requiere alguna modificación en las premisas de la misma antropología. Tomar en serio al interlocutor, de hecho, es el problema principal con el que nos deparamos con antropólogos académicos. Sperber lo hace de forma cognitiva y reductora. El dragón no es para ser tomado como real, pero como una representación social de algo, de un rumor, a lo mejor una idea que vino de alguien con credibilidad. Pero frente a la gran incógnita, al gran misterio, yo creo que no nos toca decir lo que es o no verdad. Nos toca, para más pragmáticamente, al estilo de William James, entender cómo es que un hecho se vuelve verdad. Sánchez toma varias posturas frente a este problema, ninguna de las cuales es simple. No puede ser una antropología que ve los platos voladores como representaciones. Tampoco se puede ver como irracionales o como productos de alucinaciones, aunque obviamente también en estos casos, ¿cierto? Estamos, por lo tanto, en el más grande enredo posible. Sabemos que hay varias opciones delante del problema, obvio. El primero es puro escepticismo, la descreencia en el testigo.
El segundo, la opción de que de hecho existe la vida extraterrestre que nos visita, aunque los detalles de estas visitas no están tan claros. ¿Ya? Y en esa segunda llamada hipótesis extraterrestre, HEP, tiene más o menos grados de complejidad. La tercera, que es la magoniana, por así decir, la paraufología, de cierto modo elaborada por Jung con sus arquetipos y elaborada de forma magistral por Jacques Vallée. La roswellización de la ufología desde los años 50, 40, proveniente desde los Estados Unidos, pero manifiesta en Francia, trajo un regreso a la versión más cruda, más tuercas y tornillos de la JEP. Otra opción aquí sería la HSP, hipótesis psicosocial, donde el OVNI es un producto de disposiciones afectivas y psicológicas colectivas. Ese también tiene varias complejidades más o menos de nueva era. Sánchez va explorando los debates entre los varios H's, especialmente en Francia, a lo largo del libro. Solo Francia, de hecho. Hay dos partes. En la primera, él explora el otro lado de la tortilla sofisticada que nos ha brindado Vallée, Aimé, Michel, Bertrand Meheus, entre otros, que se dedican a la elusividad del OVNI. Esto se ve a través del trabajo de Jean-Pierre Petit, Claude Lavat, Jean-Pierre Breslay, Gildas Baudet, entre otros, que intentan destrozar la paraufología. Aquí no estamos en duda de que la creencia en algo físico existe de forma difundida. Es una cosmovisión racionalista, moderna, del fenómeno OVNI, mientras que Vallée y otros representan su faceta más sutil, más abstracta, más simbólica. Sánchez critica esta literalización del OVNI, la creencia desmedida en los detalles de las observaciones de los testigos, aunque también les da algún crédito. Un aspecto de esta visión sencilla es la creencia de que las autoridades políticas y científicas militares mienten al público. Ya tenemos todos también la experiencia de esta tipo de narrativa. La controversia OVNI ya no es una controversia, sino los autores, sino un hecho a menudo ocultado. Se habla de un retorno de la HET, la hipótesis extraterrestre, donde algunas perspectivas de ciencia ficción, como los viajes en tiempo, se hacen más plausibles por los avances de la ciencia, por ejemplo, los agujeros de gusano, wormholes. La ciencia, la literalidad, aquí viene salvando la HET, ampliándola. Esto todo ha sido impactado por varios hechos. En Francia, por ejemplo, una autopsia a un alienígena de una cinta supuestamente de 1957 en New Mexico, que llega a la televisión francesa en 95. Y en este contexto también hay ajustes, dice Sánchez, con los clásicos, por ejemplo, Pasaporte Magonia, donde la gente viene defendiendo que lo único comprensible es la evidencia que existe. Los extraterrestres son manifestaciones psicoquinéticas, y Bertrand Meheus, que hizo la conexión entre el imaginario de la ciencia ficción y la ufología, también fueron grandes en esta época. Otra hipótesis era que el OVNI se ubicaba en una especie de realidad intermedia, que es de hecho lo que a mí me interesa en la antropología, son las partes intermedias de las cosas. El resultado de la interacción de la mente humana con una supra o superinteligencia, o como diría John Keel, un superespectro. Hay una fuente común, parece, entre estos paraufólogos. Sánchez nos cuenta, con algún desencanto, creo yo, no sé, que a partir de los años 90 la controversia OVNI tendió a polarizarse entre la gente de primer grado y una HPS, hipótesis psicosocial, que ganaba terreno lúcido, pero que perdía adherentes. Había una preocupación ecológica, también muy propia de la era, con Gaia, por ejemplo, ¿no? Se basada en algunas equivocaciones de lecturas del libro, por ejemplo, de James Lovelock, el tipo que concibió la hipótesis Gaia. Según los gaianos, las manifestaciones ufológicas se ubican en el sistema nervioso de la misma Tierra, reconsiderada como ser viviente. Sánchez también analiza de nuevo el trabajo de Vallée, los libros que defienden del hecho de que el fenómeno OVNI es algo fabricado por algunos poderes humanos. Entonces Vallée tiene varios giros en sus perspectivas teóricas, desde Pasaporte Magonia 69. En el quinto capítulo, Sánchez explora el retorno de la paraufología
en el siglo XXI, con paradigmas de física cuántica y astronómica, en ideas, por ejemplo, de la web cósmica, o alternativamente de la física de plantas y hierbas psicotrópicas y de las alucinaciones provocadas. Aquí viene de nuevo la consideración de las observaciones antropológicas de los fenómenos chamánicos. Pero incluso cuando hemos trasladado los ovnis a un lugar profundamente psíquico, por ejemplo provocado por la DMT, que es la llamada partícula de Dios, es difícil saber los límites de esto. La realidad de la naturaleza es demasiado inefable, es demasiada ambición querer definirla. Sánchez es un maestro de sus textos, no solo este. Es perfeccionista y detalladísimo en su análisis de las múltiples fuentes que informan su libro y sus conclusiones. Su afán para el detalle ya no es desconocido. Eso también hace con que no sea fácil la lectura. Es densa, compleja, hay que tener un punto fijo en el horizonte para que tengamos un hilo rojo que nos conduzca a la lectura por la inmensidad de los detalles que contiene. Pero no debe ser fácil la lectura tampoco. En la página 164, Sánchez nos dice que hay un punto donde los ufólogos se vuelven indistinguibles de los teólogos. Nosotros los ufólogos, los teóricos y también los historiadores estudiosos de la ufología nunca hemos sido modernos. Es una cita de un autor. A mi ver, este hecho hace con que tengamos que ser más creativos que la disciplina en que estamos. Estoy tanto refiriendo a ufólogos teóricos como a antropólogos del fenómeno ovni. El discurso racionalista, incluso de Dan Sperber, no nos sirve en este propósito, ni con sus creencias semiproposicionales, ¿no? Que son creencias a término medio. De hecho, tenemos que también ser teólogos hasta cierto punto. Tenemos que poder armar el puzzle de la ovnilandia para entender cómo el hecho se vuelve la realidad, entendiendo que a veces los conceptos tienen efectos ontológicos, no solo representacionales. Aquí no hay nada de relativismo antropológico o de cognitivismo, es otro nivel completamente. Lo que sí tenemos es la certeza de que las experiencias de las personas que nos cuentan de sus fabulosos encuentros con extraterrestres, o que hayan sido testigos de hechos asombrosos. Por más borroso y ambigua que sea esta experiencia, por ejemplo, de lo absurdo, en ese difuso dominio empírico existe la conciencia y lo que Edith Turner denomina el conocimiento apodíctico, seguro de sí mismo. Es la misma conciencia segura de sí mismo que uno tiene con los acontecimientos absurdos de lo que ha sido testigo, aunque sean intensamente desconcertantes. Los objetos de la percepción están ahí, en esas experiencias absurdas, tanto si podemos describirles como si no. En efecto, como señala Diego Escolar en su relato de haber sido seguido por luces extraterrestres en el Chaco argentino, hay sucesos extraordinarios, inclasificables, pero también ampliamente observables. Si lo extraordinario no es incompatible con lo observable. En las ciencias sociales, estos acontecimientos no tienen otro lugar de análisis que un marco interpretativista y simbólico que nos aísla esencialmente de un reconocimiento de la realidad de existencia, sentida por los involucrados. Las experiencias bizarras o extraordinarias suelen vincularse en el análisis social a experiencias de discriminación y desagregación social, racial, violación, invisibilidades, persecuciones, sentimiento de miedo a la alteridad y a la aniquilación. Es así como ha sido visto el fenómeno OVNI, los encuentros, los contactos ufológicos en la antropología, como producto de esos aislamientos, de esas discriminaciones históricas raciales, ¿no? Esas experiencias no se normalizan, sino que se integran en una erudición cuyos términos se acoplan a un sistema que desacredita los objetos de la experiencia y los sitúa como producto de variaciones culturales con los correspondientes fenómenos psicológicos e incluso perceptivos. O sea, estas experiencias y los marcos teóricos que tenemos son vistas como falsas, entonces hay que localizarlas en lugares que son reales, ¿no? La existencia, al igual
que el sí mismo occidental, tiende a ser un asunto de todo o nada en la antropología. Es relativamente raro que un académico reconozca escalas o gradaciones de existencia, o que conceptualice de forma productiva otras formas de existencia en la teoría antropológica. Aunque nosotros, como investigadores, nos caracterizamos a menudo por estas escalas. En The Power of the Between, Paul Stoller comenta que los antropólogos siempre están entre cosas, entre ser ahí, como decía el difunto Gertz, y estar ahí, entre dos o más lenguas, entre dos o más tradiciones culturales, entre dos o más aprehensiones de la realidad. Esto puede tener varias implicaciones, que incluyen la indecisión y la confusión por un lado, o la mala fe sartreana por otro lado. Sin embargo, Stoller nos recuerda que hay una forma de aprovechar la fuerza de la indeterminación, y que este espacio intermedio es de enorme crecimiento, poder y creatividad. Stoller cita a Crapanzano cuando afirma que lo liminal nos ofrece una visión del mundo al que normalmente estamos cegados por las estructuras habituales de la vida social y cultural. Stoller ha elaborado lo que él llama el camino del medio, que considera la racionalidad de las personas desde la perspectiva de la fenomenología del cuerpo, e incluso las realidades múltiples, como menciona Alfred Schultz, que es algo que menciona también Sergio Sánchez. Pero también dice que ha habido una gran resistencia a los análisis centrados en la experiencia en la antropología, así como la idea de que la realidad o la existencia puede no ser solo singular, como Stoller ha confirmado en sus observaciones de la posesión de espíritus en los Jauja y de su participación en rituales de cura como aprendiz de brujo. De hecho, Carlos Castaneda es otro ejemplo. Sus cuentos de Don Juan jugaban con un realismo disciplinario estándar en sus descripciones etnográficamente realistas y densas de lo irreal. O sea que tenemos la realidad y la irrealidad que básicamente conviven, ¿no? Es decir, paradoja. Lo real aquí está necesariamente fuera del alcance. Uno no puede ponerse del lado ni de la dimensión real ni de lo irreal del análisis, porque ambos le engañarán. Aníbal Sánchez lidia con un campo de discursos que evocan todas estas discusiones fundamentales en la antropología que estamos viviendo y escribiendo ahora. O sea, él reconoce al grano el punto ciego de la antropología, que es la incapacidad de lidiar con lo altero de forma exitosa a partir de la rigidez de una sola ontología, un solo mundo. Pero también nos da algo de esperanza en esa dirección. Muchas gracias. Muy bien, ahí teníamos a la profesora, la ponencia de la profesora Diana Espíritu Santo. Así que bueno, repitamos el aplauso para ella. Muy bien, seguimos en esta grandiosa jornada y ahora vamos con el protagonista de la misma. Sergio Sánchez Rodríguez es un escritor de circunstancias, a modo puramente anecdótico. Podemos decir que es abogado y magíster en sociología, pero él se considera ante todo un autodidacta. Se autopercibe como un mequetrefe de las ciencias humanas y sociales, con más pretensiones que conocimientos. Ha escrito varios libros en temas diversos, que van desde la sociología del delito a la historia de las controversias ufológicas, pasando por una que otra obrilla jurídica. En 1999 publicó Pasaporte a Omnilandia, Lecturas de Ufología Crítica, que fue un repaso de las diversas hipótesis que se han generado desde las turbulentas aguas ufológicas. Este libro fue reeditado por Coliseo Sentosa. Desde el año 2017 hasta ahora, viene publicando una historia de la ufología francesa, la serie Érase una vez en Omnilandia, que lleva 5 volúmenes. El de hoy, La pluralidad antropológica de los mundos, es el penúltimo de la serie. El autor ha prometido que la saga se cierra con el tomo 6, pues tiene la aviesa intención de empezar una nueva, con un tema distinto
distinto, aunque no tanto. A continuación, escucharemos su presentación, la pluralidad de los mundos desaparecidos. Así que dejamos a Sergio Sánchez. Ahí sí. Bueno, en primer lugar quería agradecer a todas las personas que están en este momento acompañándonos en el lanzamiento de este libro. Por cierto, a Soledad y a Robert del museo, que han sido muy amables en prestar toda la colaboración en la infraestructura. Y muy contento de encontrar a mucha gente, muchos rostros conocidos que han ido ayudando de diversas formas en el último tiempo, sobre todo en la difusión de este acto. Bueno, la verdad es que este es el primer lanzamiento de un libro que yo hago. Me cuesta, todos saben que yo soy tímido, pero es el primer lanzamiento y quise, no tanto por el libro en sí, sino como una forma de convocar al encuentro, así como este famoso círculo Eranos, que fue quizá el movimiento intelectual más importante, uno de los más importantes del siglo XX, donde se juntaban figuras como Carl Gustav Jung, Joseph Campbell, Enrico Corbán y otros. Era visto fundamentalmente como una instancia de compartir, o el banquete del conocimiento. Además que se hizo en un siglo convulsionado como una alternativa intelectual y espiritual a lo existente. Así es que muchas gracias, y voy a comenzar con una ponencia corta, pero que espero que pueda ser de vuestro agrado. Es la pluralidad de los mundos desaparecidos.
Atlántida, esa civilización maravillosa, fue destruida por su propia soberbia. Signos inequívocos del inminente fin, aquellos nefandos sonidos, esa cacofonía que provenía del infierno. No vamos a quedar al aire de tu cuerpo. Gracias, no se muere. Bueno, la verdad es que ¿de qué clase de mundos estamos hablando? Porque lo cierto es que en el ámbito de la misteriología, sobre todo en el ámbito de los que son aficionados al tema OVNI, todos hemos tenido relación de una forma u otra con noticias de civilizaciones perdidas o de mundos que coexisten con el nuestro pero que son inaccesibles. De ahí viene la fuerza del mito. Yo siempre comento que fue estando yo en el sur de Chile, luego de una tormenta, cuando el sol comienza a aparecer tímidamente entre las nubes y veo el fabuloso espectáculo de luces y de, más que nada, como una verdadera epifanía que se estaba produciendo en el momento, escuchaba al mismo tiempo una grabación de un famoso investigador argentino, Héctor Antonio Pico, que abordaba el tema de la tierra hueca y sostenía que los ovnis provenían del mundo interior. Lo cierto es que yo no daba crédito y no doy crédito a esa hipótesis, pero me cautivó la belleza de la idea. Más aún, las conexiones con diversas creencias e incluso expresiones artísticas del siglo XIX y principios del siglo XX, al punto que tal riqueza me pareció digna de ser contada en algún momento. Fue ahí que me dije, escribiré algo sobre estas cuestiones que de un modo u otro aparecen relegadas a los márgenes de la cultura y sin embargo han sido tan importantes. La tierra hueca, un mundo teóricamente coexistiendo con el nuestro, en una visión totalmente incompatible con lo que sabemos sobre la estructura de la Tierra, incompatible con la geología, con la geofísica. Pensemos ahora en otros mundos desaparecidos, porque se podría ser coexistente. Fundamentalmente en la Atlántida, cuyas imágenes eran evocadas por el video, incluyendo la parte de la destrucción. La Atlántida es un tema que se presta admirablemente para algunos de los problemas que nos exponía la profesora Diana Espíritu Santo, es decir, la confluencia de diversos discursos, cada uno reclamando realidad, pero sobre todo mostrando el carácter móvil de ellas, como lo que hoy día se consideraba o se considera pseudocientífico o paracientífico, no lo fue siempre. De hecho, esas categorías, esas divisiones tajantes, suelen hacerse a espaldas del conocimiento histórico de las controversias. Es realmente mitificador y distorsiona la historia de este tipo de problemas pensar que siempre se ha podido establecer de manera clara, absoluta y tajante, una gran división entre racionalidad o irracionalidad, entre conocimiento falso o conocimiento verdadero. Aquí soy particularmente tributario de la obra de Pierre Lagrange, que es un sociólogo que se ha dedicado específicamente al estudio de las controversias paracientíficas, en gran medida discípulo de Bruno Latour, y que a propósito de
la cuestión de la Atlántida nos plantea un discurso bastante singular y que quería compartir con ustedes en este momento para que pudiéramos relacionarnos también con el tema del libro. La Atlántida era básicamente un gran rumor de la cultura occidental que provenía de la obra de Platón, especialmente del Critias. Y no llegaba a ser todavía una discusión científica, sino más bien se trataba de personas que reivindicaban algún origen común para ciertos aspectos de la civilización. Ahora, ¿qué ocurre? Que durante el siglo XIX, y esto es importante tenerlo en cuenta, realmente el problema de la Atlántida deviene en una cuestión controvertida que comienza a llamar a los investigadores para su probanza. Esto hay que probarlo, pero todavía se trata de una discusión muy en ciernes. Aquí podemos ver en qué medida también esta cuestión de la racionalidad de las afirmaciones o de la descripción del irracionalismo de los otros, entendiendo por tal el de los antiguos, el de los de antes, el de los premodernos, ese tema se ha ido construyendo retrospectivamente desde las convicciones de ahora. Doy algunos ejemplos antes de seguir con la cuestión de la Atlántida. Pensemos, por ejemplo, en todo lo que hemos escuchado acerca de los terrores del año 1000. Siempre hemos leído en muchos textos que ante la cercanía del año 1000 se desató el pánico en la mentalidad del hombre medieval, debido a que Satán sería desencadenado, pero incluso con la lectura de los textos bíblicos, pero más aún con el contexto histórico de esa lectura, la verdad es que todo indica que los terrores del año 1000, tal como fueron descritos, más que una preocupación de las personas que vivían en el medioevo, se trató de una gran construcción del siglo XIX, una gran construcción historiográfica. Algo similar también podemos ver en otras situaciones. Pienso particularmente en cómo se describe hoy el cenit de la persecución de las brujas, cuando se habla de una manera muy esquemática de la Edad Media y de la persecución implacable de la brujería en la Edad Media, cuando en realidad se trata de una cuestión fundamentalmente paleomoderna. De hecho, el gran historiador Alexandre Coiré, respecto del tema de la historia de la superstición, decía: por favor, no hay época más supersticiosa en la historia de la humanidad que el Renacimiento. Mucho más que el medioevo o el otoño de la Edad Media, y eso también proviene de una manera en que se van construyendo determinados elementos de la historia, donde ya lo medieval viene inequívocamente asociado al ámbito de la irracionalidad, de la persecución y de la intolerancia homicida, y más aún en gran escala. Nunca se quemaron más brujas que en la paleomodernidad. Y también otro ejemplo más o menos del mismo tipo, para que podamos mirar con algún grado de desconfianza en la manera en que repetimos ciertos tropos de la historia, es lo que sucede cada febrero con la conmemoración de la ejecución de Leonardo Bruno, cuando es presentado como la consecuencia de la lucha, de la guerra, como se ve desde ahora, entre religión y ciencia, y que Leonardo Bruno tuvo que comparecer ante sus verdugos por su calidad de científico, cuando en realidad todo indica que compareció, sí, y fue ejecutado, pero en su calidad de mago hermético renacentista, como otros de ese tiempo.
con el mismo tipo de saber que la revolución hermética, esférica, florentina, neoplatónica de su época. Por tanto, en el ámbito de las controversias de la Atlántida es preciso tener esa cautela. Lagrange, en este texto que habla sobre los continentes desaparecidos y particularmente las controversias sobre la Atlántida, nos muestra que la oposición entre verdadera ciencia y falsa ciencia, o más aún, más civilino aún, entre arqueología y pseudociencia, es una construcción mucho más reciente, más propia del siglo XX. Y en algún momento se produce un gran interés a ambos lados del Atlántico. Por ejemplo, el libro de Ignatius Tonelli sobre el continente perdido es más o menos contemporáneo de lo que se hace en Francia en la misma época respecto de la identificación de indicios de una gran civilización. Hay una discusión, se habla de la discusión atlántea, pero en realidad la controversia adquiere su mayor grado de interés para nosotros cuando dos figuras fundamentales, de Digne y Paul Lecour, se alían como especialistas en Atlántida a comienzos del siglo XX, las primeras décadas del siglo XX. Roger de Vigne. De Vigne es alguien que está muy preocupado de la búsqueda material de los indicios de la existencia de un supercontinente hundido o desaparecido catastróficamente. Por ejemplo, el libro que yo mencionaba, el de la Tierra Hueca, tiene un título inequívoco: Las pruebas materiales de la Tierra Hueca. Es decir, hay una tradición que busca presentar las evidencias físicas constatables de esos mundos imaginarios, intuidos por la literatura y por la ficción. Pero la preocupación de Vigne es obtener, mediante un esfuerzo multidisciplinario, esa prueba. De hecho, él congrega y convoca a los más diversos especialistas. Él quiere que contribuyan en su esfuerzo geólogos, paleontólogos, zoólogos, botánicos, antropólogos, etc. Entonces, él, Roger de Vigne, es el gran propagandista de la investigación de la búsqueda de la Atlántida. Desde este punto de vista, podría ser perfectamente científico. Nadie diría, con el dillaje mental que tenemos hoy, que el intento de Vigne era anticientífico o pseudocientífico. En algún momento, él se contacta con el otro gran buscador, que es Paul Lecour. Paul Lecour es muy conocido debido a su ligación con el mundo esotérico y sin duda es uno de los representantes del ocultismo y esoterismo francés del siglo XX, eso es indiscutible. Ambos, increíblemente, se tornan aliados y fundan una sociedad de estudios, podemos decirlo así, traduciéndolo, atlánticos. Y en realidad, de Vigne era partidario de la denominación de atlántidos, que pretendía superar una cierta connotación política que tenía Lecour y que resulta ser muy importante. ¿Por qué? Porque Paul Lecour quería, a partir de la búsqueda de la Atlántida, sentar las bases del resurgimiento de una tradición occidental, una tradición más aún reconocible en el esoterismo. El giro occidental, debido a que pensaba que la influencia de los autores provenientes del mundo teosófico, desde Madame Blavatsky en adelante, y particularmente con algunos pensadores como
Edward Juret y similares, lo que estaban haciendo era una suerte de orientalización espiritual de Europa. Y la preocupación de Lecour era, por el contrario, reencontrarse con esa fuente occidental perdida. Y la forma que concibió para ese reencuentro era precisamente la búsqueda del Atlante. Nótese que desde el fin del siglo XVIII, pero particularmente en el siglo XIX, nos enfrentamos con esa idea de un lugar desde el cual emana el conocimiento humano y más aún la tradición espiritual de la humanidad, el reservorio religioso. Sobre todo pensemos en el papel que la India jugó en el imaginario romántico y con posterioridad, hacia fines del siglo XIX, el Tíbet. Se trataba de localizar en algunos de estos lugares la civilización madre o raíz de todo lo existente. Como se podrá entender, debido a la diversidad de preocupaciones temáticas de Vigne y Lecour, en definitiva terminaron separándose, fundamentalmente porque el giro esotérico y ocultista de Lecour resultaba ingrato y hasta cierto punto antipático debido a ciertas reminiscencias políticas muy europeístas. No voy a profundizar en eso porque voy a ir aportando, pero lo que les quiero señalar es que en ese momento se trataba de posiciones distintas, pero que invocaban la investigación directa. En modo alguno se podía aplicar, y lo destaca varias veces, se podía aplicar en esa época una división entre buscadores de la Atlántida y arqueólogos, entre falsa ciencia y verdadera ciencia. De hecho, es con el paso del tiempo que de una forma u otra la búsqueda de los continentes desaparecidos pasa a formar parte de los márgenes de la arqueología, en definitiva, y por lo mismo, en la medida en que la arqueología adquiere un mayor nivel de profesionalización, comienza a desembarazarse de estos compañeros incómodos que eran los buscadores de los mundos perdidos. Es decir, esta división tajante se fue construyendo con el paso del tiempo. La oposición entre atlantomanía o atlantofilia, en general, atlantosofía, por decirlo de alguna forma, y la arqueología verdadera. En realidad, he intentado, y por eso quise salirme un poco del tema, he intentado que mi propio discurso, a lo largo de estos volúmenes, hable de esta construcción muchas veces retrospectiva de lo que han sido las controversias en el ámbito ovni. Ya que el tiempo apremia, creo que podemos dar lugar al video final y luego hacemos el cierre.
una sucesión de imágenes que trataban de destacar que la imaginación respecto de esos mundos alternos ha sido tan poderosa que fue capaz de generar múltiples sueños, miriadas de ideas, enciclopedias enteras. Y por eso cerró con la imagen de Nikolai Rerich, uno de los grandes místicos, artistas y videntes del siglo XX, y que, con independencia de que al buscar a Shambhala en el corazón de Asia, estuviese describiendo un mundo real o totalmente imaginado, porque lo que ha logrado es precisamente producir la pasión por la búsqueda, la esperanza que nos da simplemente el hecho de que al menos en algún lugar de la imaginación humana los mundos desaparecidos todavía están con nosotros. Gracias. ¿Aló? Sí. Bueno, le repetimos el aplauso a Sergio por su presentación. Y les pedimos también a la profesora que se retira. Muy bien, gracias. Ahí me ayuda. Bueno, Sergio tiene algunos minutitos para poder responder alguna inquietud, algunas preguntas. Si alguien la quisiera alcanzar, le puedo acercar el micrófono y se la hace presente aquí a Sergio. Muy bien, aquí tenemos a nuestro primer amigo. Adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, primero que nada felicitar a Sergio por esta quinta entrega que estábamos ansiosos de poder leer. Muy buena ponencia, muy buena presentación y quiero abusar del tiempo y hacer dos preguntas, Sergio. Primero que nada, en una futura edición, ya sea en Érase una vez en Omnilandia o algo futuro, ¿vas a poder tratar de manera crítica la supuesta visita o paleocontacto de otras civilizaciones antiguas que tanto se ha divulgado en redes sociales y en televisión? Y la otra pregunta y última, para dar más tiempo a los demás, es saber tu pensamiento en base a la caída, en este caso el conocimiento greco-romano y el aparecimiento de la religión en la Edad Media, y qué posibilitó eso para la creación de los mitos, tanto magonianos como ovnis en la actualidad. Gracias. Bueno, respecto de lo primero, no tengo pensado desarrollar una crítica de, por ejemplo, la idea de los antiguos astronautas. Más bien lo que sí ya estoy haciendo, porque eso viene en el tomo 6. Estoy mostrando una historia del desarrollo de la idea en Francia, en particular, y cómo eso llega a un autor tan importante como el antropólogo Victor Stokowski, y la interpretación que se hace de la obra de Stokowski. Entonces me meto directamente en eso y yo simplemente lo enmarco dentro de lo que podemos denominar así macrohistoria teosófica, que se ve por donde vienen los tiros, y antiguos astronautas, porque lo que se ha hecho ahí es mostrar la relación de esta idea, la filiación con la cuestión de los superiores desconocidos, cómo se fue transformando también en directa relación con lo que acabamos de ver, con el gran centro de civilización que se fue difundiendo por diversos medios y que persistió en otros planos. Esa idea está rebotando ahí. Es una idea que proviene del pensamiento esotérico y sin embargo desemboca en una interpretación que hasta cierto punto, todo esto entre comillas, es cientificista. Ya sabemos el papel que tuvo la Unión Soviética en la divulgación de este tipo de ideas. Claro, en el ámbito de la historia sí. Respecto de lo otro, bueno, en realidad la cuestión magoniana
es el resultado, creo yo, de diversas formas de resistencia que se han ido dando en el siglo XX frente a determinados aspectos del racionalismo occidental o de la razón tecnológica o tecnocrática. Yo creo que hay un poco de eso. Yo recuerdo que cuando yo leí Pasaporte Amagonia a los 13 años, fue una sensación de estar leyendo de manera ordenada algunas intuiciones que yo tenía, sencillamente porque me resultaba demasiado obvia la relación entre el aspecto extraterrestre del fenómeno OVNI y algunos de los escenarios de los casos de encuentros cercanos. Entonces, eso me movió y yo creo que tocó una fibra muy profunda. Recordemos lo que se decía, los espíritus de la naturaleza quedaron simplemente domesticados por un tiempo, pero no se fueron definitivamente. Están. ¿Y qué es lo feérico sino el reencuentro, en definitiva, con los olvidados espíritus de la naturaleza? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera preguntar? Atrévanse nomás, no hay problema. No. No, ¿qué quieres hacer? Yo quiero hacer una pregunta. Aquí. Lo dejas Sí. con mi mente. Tiene que ver con el futuro. Porque, ¿se escucha? No, Tiene, yo no sé si... sí, ahí. Tiene que ver con el futuro. Como, ¿qué esperas tú del futuro de la omnicología, podríamos decir? Por un momento... Desde la perspectiva de las ciencias humanas, de lo sociológico, antropológico, que tú crees que es el pase para dar una mayor amplitud y respuesta a estos fenómenos. Porque la ciencia nos lleva a lo tecnológico, a lo tecnocrático. ¿Qué crees tú que va a pasar como futurólogo? Sí. Yo como futurólogo soy totalmente apocalíptico, así que no es una... Pero... Sí, un escritor decía, ya no hay tiempo hacia adelante, solo hay tiempo hacia arriba, hacia abajo o hacia atrás, pero no hacia adelante. Me siento muy identificado con esa visión. Ahora, respecto del abordaje de las ciencias humanas y sociales, yo creo que, perdón si va a ser un poco lo que pasa, que estoy en un estado de congelamiento. Y menos mal que no pusimos más imágenes de Hiperbórea, del mito polar, ¿no? Pero el punto es que lo que yo veo, y me ha complacido ver que hay, y de hecho el trabajo de la profesora Espíritu Santo indica en esa dirección, es que hay determinados sociólogos, antropólogos que no comparecen en estas arenas con el solo objeto de seguir estableciendo esa división tajante entre hechos y creencias, lo cual no significa bajo ninguna circunstancia que yo esté descartando que pueda haber explicaciones socioculturales de los fenómenos, para que no me acusen de irracionalista. Lo que estoy diciendo es que en realidad muchas veces esa aplicación a la catabla lo único que hace es empobrecer el campo y además delinea un falso debate, una falsa controversia, la polarización a la cual también contribuyen inconscientemente los ufólogos, en la caricatura que hacen de los escépticos, en la caricatura que hacen de la hipótesis psicosocial. Uno de los objetivos que yo tenía con esta serie, e intento plasmarlo en el volumen 3, era explicar en qué consiste realmente la hipótesis psicosocial, que no es lo que andan diciendo y lo que yo leo permanentemente en Facebook. No quiero sonar presuntuoso,
pero no lo digo de soberbio como decía Valdivia, no, es que lo que pasa es que se está hablando de algo que no se leyó, que no se conoce, se está hablando desde las no lecturas. Entonces, el objetivo de ese trabajo era lograr que se entendiera mejor la historia. Puede que no lo logre, no lo consiga, pero por lo menos se intentó. Para que no se siga diciendo que la hipótesis psicosocial señala que la gente va a ir al cine y va a salir y en la esquina va a ver a Depredador. Eso no lo dice la hipótesis psicosocial. Entonces, lo que yo sí veo, un acercamiento más reflexivo de las ciencias humanas, teniendo en cuenta precisamente que las experiencias son múltiples y sobre todo que la comparecencia, como decía, del científico social no es per se de entrada intrínsecamente denegatoria, desmitificadora. Puede tener un aspecto, pero no llega a la ufología, a la investigación sobre fenómenos paranormales, a la paraarqueología, no llega solo para desmitificar. Eso. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Iván? Muy bien. Necesitamos micrófono. Gracias. Felicitaciones, Sergio, por tu libro. Es un placer seguir esta saga. Me gustaría preguntarte particularmente por el prólogo que escribiste del libro de Arthur Holmes, Distorsión o Paraufología. Si nos podrías comentar algo al respecto. Hay una conversación importante ahí sobre la teoría de la distorsión y quién mejor que tú como para poder resumirlo acá respecto de cuál es tu opinión respecto de eso mismo y de ese prólogo que con tanta ansia me imagino que muchos están pendientes de leerlo. Muchas gracias. Quería escabullirme así en esa pregunta, pero surgió, ha sido un tema en esta semana. Voy a contar brevemente la historia de ese prólogo y yo sé que esto va a llegar, porque se está grabando. Pero aprovecho la oportunidad para ser claro. Se acaba de publicar un libro de Arthur Holmes respecto de la obra de José Antonio Caravaca. Yo jamás habría dicho nada sobre dicha obra, habría omitido cualquier comentario. ¿Por qué me he visto envuelto de una manera quizás colateral en la polémica? Porque, claro, aparezco yo en el prólogo y no puedo reclamar para mí los dones de la inocencia, ¿no es verdad? Pero lo cierto es que si alguien realmente lee ese prólogo, va a entender todo. Se pensará que esto forma parte de la propaganda para el libro de Holmes. No, no es así. Ahí se desarrolla un planteo. Yo en realidad no tengo nada contra la persona de José Antonio Caravaca. Que quede claro. De hecho, yo no habría escrito una línea sobre eso si no hubiese sido por la petición de Arthur Holmes. Y también quede claro, yo no reniego de ese prólogo, no me arrepiento, no voy en este momento a decir que de alguna u otra manera me siento engañado. Todo eso es falso. Conscientemente yo digo que reafirmo lo que señalo en ese prólogo. Pero también, como cuento ahí, en realidad se trató de una situación muy particular. Un día en la mañana, y a Arthur le consta, él me escribe y me pide que yo prologue un libro sobre ufología. Yo en ese momento no sabía de qué iba la cosa y posteriormente me entero que se trata de un libro dedicado a la crítica de la obra de José Antonio Caravaca, y cuando yo me doy cuenta de eso y lo cuento en el prólogo, sentí un sudor frío que me recorría la espalda.
cáscaras, pongo en el prólogo, pero en realidad la palabra fue otra. Y creo que en este caso en particular yo dejaría que hablaran los textos, más que las personas. Yo no tengo mucho más que decir. Todo lo que puedo decir sobre el tema de la obra y la teoría de la distorsión está en ese prólogo. No quiero aparecer atacando a nadie, pero tampoco voy a lavarme las manos y voy a decir que no tengo ninguna relación con el asunto, porque eso sería mentir. No me desdigo del prólogo, entiendo perfectamente las motivaciones de Arthur Holmes y coincido con su visión del asunto, que eso es lo importante. Él tiene una determinada visión de este problema y yo coincido plenamente con esa visión. Sé que esto me va a cambiar a mí lateralmente. Yo soy el personaje secundario de la historia, no soy el autor del libro. Me va a acarrear enemigos, creo. Sí. O quizá que frialdad de otros amigos. Ya. Pero pienso que, como alguien dijo, tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. No pretendo ensalzarme en discusiones a raíz de este hecho, porque como digo, yo soy lo más irrelevante de esta historia. Soy un simple prologuista. Los que tienen que hablar son los textos y sobre todo los lectores. Eso es solo lo que puedo decir. Muy bien, muy bien. ¿Alguna otra consulta más? Ahí arriba. Perfecto, muy bien. Hola Sergio, felicidades por el libro. Mira, en esta idea de imaginarios, de mundos perdidos, o mundos desaparecidos, ¿tú ves alguna conexión entre... Mira, esos imaginarios conllevan una idea, ¿cierto?, de colapso de esos mundos, de esas sociedades, de Atlántida, Hiperborea, etc. ¿Hay alguna relación entre esas ideas de colapso de esos mundos y las creencias y los hechos actuales de colapso de nuestro mundo, de nuestra civilización? ¿Ves ahí algún...? Hoy día hay muchos hechos, tenemos problemas de cambio climático, extinción de especies, pero también hay mucha creencia con respecto a los colapsos. Entonces, ¿ves alguna relación entre estos imaginarios del colapso de esos mundos antiguos y los imaginarios actuales del mundo? Sí, sin duda, porque precisamente el discurso de los colapsos también se ha construido en los últimos siglos. Basta pensar en el hecho de que en la forma en que se veía el tiempo geológico también ha ido variando, desde cierto predominio del gradualismo o del catastrofismo según las épocas. Hoy día estamos en medio de una interpretación catastrofista de la historia geológica del planeta. Entonces, de hecho, para que entendamos un poco el tono de los tiempos, cuando yo era niño, todavía gozaban de cierta popularidad respecto de la extinción de los dinosaurios ideas muy gradualistas. Pequeños mamíferos que se comían los huevos, Edwin H. Colbert, enfermedades. Pero ¿con quién nos encontramos hoy? Con un asteroide gigante que rápidamente, en cosa de segundos, cambia el destino de la vida en la Tierra. Yo creo que eso va a tono con nuestro tiempo. Hace tiempo que estamos, es decir, el apocalipsis es antiguo. Hace tiempo que estamos asistiendo al fin, según estas visiones. Siempre tenemos la sensación de que nos ha sido concedido un pedazo de gracia, un periodo de gracia
En general, sobre todo pienso en el pensamiento religioso milenarista contemporáneo. Siempre estamos al borde de, vivimos en una permanente espera, en el tiempo premesiánico perpetuo. Recuerdan la segunda carta a los tesalonicenses, no se manifiesta todavía el misterio de la iniquidad porque hay algo que retiene. Esa frase que ha dado tanto de qué hablar en el ámbito de la teología política pareciera ser una especie de destino espiritual de nuestro tiempo. Hay algo que retiene. ¿Qué es lo que retiene? Como la vieja leyenda, simplemente es la niña que ora piadosamente en algún lugar perdido, o por el contrario, es precisamente nuestra forma en que construimos los escenarios catastróficos, en alguna medida expandiendo permanentemente el tiempo hacia adelante. Estamos desde hace mucho tiempo viviendo, bajo esa perspectiva, los tiempos del fin. Y la verdad es que la conexión es clara. Muchas veces cuando yo pienso en la Torre de Babel, lo que significa es quizás uno de los mitos bíblicos más fructíferos para el pensamiento contemporáneo. La Torre de Babel, el intento titánico, y nunca mejor dicho, de alcanzar un dominio total de la naturaleza, con nosotros. Y ya sabemos cómo terminó todo. Eso. Muy bien, tenemos algunos minutitos más. No sé si alguien más quisiera hacer alguna pregunta para poder ir redondeando ya esta jornada. ¿No? Bueno, entiendo que Sergio habría coordinado algunas entregas del libro, ¿no? Que eso ya está. Ya está ok, perfecto. ¿Alguna otra forma de invitar a la gente cómo puede conseguir el libro, los que todavía no lo hacen? Sí, me pueden escribir por Facebook, por Instagram, o escribir al canal de YouTube del Arco Liceo Sentosa, que es mi casa editorial, y también ahí está el logo, debo mencionar la labor de Diego Zúñiga y su inmensa generosidad para con este escriba. Son años de trabajar juntos, y hay un canal de YouTube. Hasta hace poco eran, yo lo dije, 499 seguidores. Nos demoramos 2 meses y llegamos a los 500. Esperamos terminar el 2023 en 515. Así que, por el canal. Tengo una pregunta. Aquí, La Cris. Estoy viendo en vivo, y esta pregunta es desde Uruguay. Y bueno, antes que todo, felicitarte, Sergio, por este nuevo libro, y bueno, acá estamos todos apoyando la causa ufológica como siempre. Esta pregunta la hace Andrus, el dueño de un canal amigo, El Camino de la Voz. Pregunta desde Uruguay, dice: ¿qué espera Chile para esta nueva etapa de desclasificación OVNI, lo que ocurrió hace 2 semanas atrás? Bueno, en realidad... ¿Tu opinión, Sergio? Sí, y mi opinión aquí no puede ser mucho como ufólogo, sino como un ciudadano cualquiera, porque todos los que me conocen saben que yo soy bastante ajeno a ese aspecto de la ufología. Lo cierto es que, y puede que lo que yo diga no le guste a nuestro amigo uruguayo, no lo sé, yo no espero nada distinto de lo que ha sido la historia. Yo en lo personal, puede que en definitiva un día se me caiga el poco pelo que me queda y vea un marciano hablando al lado del presidente de Estados Unidos, pero no espero nada sustancialmente distinto. De hecho, también creo que ha habido, como lo hemos conversado con otros amigos, mucho desplazamiento semántico en este tema, más que un cambio real de la cuestión del acceso a la información. Eso es lo que yo pienso. Como digo, no es muy distinto de lo que puede decir alguien que va pasando por ahí, por la calle,
porque mi relación con esos temas es muy lejana. Perfecto. Es bastante lejana en realidad. Perfecto. Muchas gracias, Sergio. Gracias. Muy bien. Bueno, yo creo que ahí ya vamos redondeando finalmente esta gran jornada del lanzamiento del libro. Acá está, era así una vez en Nominlandia, el tomo 5. Así que bueno, darle las gracias a todos por haber asistido a este lanzamiento, el primer lanzamiento que organiza Sergio, y esperemos que vengan otros más. Él dice que todavía falta un tomo más de esta saga, así que muy bien. Agradecerle a todos, agradecerle también al Museo Histórico Militar, a su director y también al equipo que hace posible la coordinación de este tipo de eventos. Así que muchas gracias. Nos despedimos, que tengan buenas tardes, días, noches.